Hola chicos, hoy vamos a tratar el tema de origen y distribución de los sedimentos marinos. Básicamente vamos a tratar de entender cómo es el proceso o el ciclo de los sedimentos. Como podemos ver, pues aquí en la pregunta que nos hace, ¿qué es todo lo que vemos en el fondo? ¿Sí? En la parte sumergida, cuando vemos los fondos marinos, ¿qué es lo que encontramos? Principalmente encontramos los sedimentos. Los sedimentos pues son un proceso en el cual ya vemos que desde el punto de vista interior, a nivel continental, los ríos, los lagos, digamos todos los procesos del fenómeno de la erosión a nivel continental terminan depositando sedimentos, generalmente los ríos, cuando llegan a la costa. Ese proceso pues continúa hasta el fondo del mar. A todo esto le llamamos el balance de sedimentos o el ciclo del sedimento o el ciclo sedimentario. ¿Qué es el balance de sedimentos o el balance de sedimentario? Es el cómputo del volumen del transporte sedimentario en un determinado lugar de la costa y se basa principalmente en la cuantificación del transporte, que tiene en cuenta la erosión y la depositación o el depósito de sedimentos en la determinada zona que estemos tratando de entender, según, digamos, el criterio de la Armada Americana. En este caso, cuando nosotros vemos ese ciclo de sedimentario, pues podemos ver que hay muchas entradas, tenemos distintas elementos, como desde el punto de vista glaciar, aluvial, fluvial, lacustre, eólico, kárstico. Podemos ver que aquí en Colombia hay muchos procesos, sobre todo eólicos, de aporte de sedimentos en la zona costera de La Guajira y en ciertas zonas secas, sobre todo en el Caribe, no tanto en el Pacífico. Tenemos procesos de evapotranspiración que generalmente dejan depósitos salinos. Aquí en el Pacífico no encontramos depósitos salinos, pero sí los encontramos en la zona Caribe. Los procesos intermareales y que obviamente uno de los más importantes, los procesos deltaicos o del aporte de sedimentos de los ríos. Todo esto pues nos va a dar un flujo sedimentario principalmente del desarrollo de la playa, que terminará como pues llevando a los depósitos, ya sea sobre la plataforma continental y obviamente siguiendo el proceso mucho más abajo, como los taludes continentales, las llanuras abisales, etc. Aquí vemos abanicos, ¿sí? Los abanicos, así como en la tierra se dan procesos de abanicos, principalmente abanicos aluviales, en el fondo marino también podemos encontrar abanicos porque tienen un proceso muy parecido de, en este caso, pues de sedimentos. Los abanicos son procesos de sedimentos en todo este flujo sedimentario que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los elementos del balance sedimentario? Entonces tenemos unas entradas y unas salidas. Cualquier proceso que incremente la cantidad de arena que entra a nuestro sistema, en este caso analizándolo desde el punto de vista de la costa, pues lo vamos a poder estudiar. Y las salidas pues va a ser ese proceso que también disminuye la cantidad de arena que está entrando dentro de la zona de estudio. En entradas pues tenemos transporte longitudinal, transporte fluvial, ya hemos visto que el longitudinal es el que va alrededor de la deriva de la playa, la erosión en los acantilados, el transporte normal de todos los fenómenos erosivos, deposición biogenética a partir de elementos como los animales que encontramos en la playa, las conchas marinas, etc. Deposición química, cuando hay procesos bioquímicos también, transporte eólico, como les mencionaba, en La Guajira. La zona desértica tiene una gran influencia de los vientos y obviamente es una zona muy árida y se generan muchos elementos tipo, digamos, eólico por erosión. Y la alimentación de la playa, como lo vemos en las clases anteriores, pues tenemos un ciclo en la playa, generalmente alimentándose de las dunas y de los procesos costeros alrededor de la playa. Las salidas, pues lo mismo, el transporte. Ya habíamos visto que la erosión puede generarse en un punto debido a que cambia el transporte, la corriente, puede cambiar la geoforma de la playa, la longitud. Entonces ese transporte que existe y también cómo atacan las olas, el ángulo, los vientos, bueno, hay grandes factores que pueden atacar. Entonces el transporte eólico,
Los cañones submarinos, si vemos entonces frente a nuestra playa o nuestra zona de playa, una zona en la que se haya desarrollado un cañón, eso traerá una corriente muy fuerte que obviamente terminará afectando directamente la zona de la playa. Obviamente si no conocemos el fondo marino, pues no vamos a saber qué es lo que está pasando. También tenemos pues plataformas en la parte de disolución y abrasión, que son zonas donde pues están frente a la costa, se están erosionando principalmente por procesos. Y las extracciones mineras como los dragados o el sacar materiales de la playa, pues eso también va a desbalancear el sistema de erosión. Entonces ese balance pues entre la acreción y la erosión, que es cuando ganamos o perdemos, pues va a estar dándonos ese balance sedimentario. Si tenemos mayor ingreso de sedimentos y menor, o tenemos mayor y menor, pues siempre en un sistema ideal pues hay que tratar de estar compensados. En este caso pues el sistema se descompensa para uno u otro lado, ya sea para la erosión o para la acreción. Entonces, si tenemos un balance sedimentario completo, entonces la arena suministrada por todas las entradas es igual a las arenas perdidas por todas las salidas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo o en este caso, si nosotros tenemos una playa que tiene una duna y en la playa tenemos un proceso erosivo, la erosión normalmente de las corrientes y de los ciclos, digamos, del transporte longitudinal en la playa, pues va a erosionar, pero se va a alimentar en este caso por las arenas que vienen de la duna. Entonces vamos a tener una arena que entra y otra arena que sale, pero como entra una y se erosiona otra, pues no vamos a tener pérdida. Cuando nosotros desestabilizamos esos sistemas, es que vamos a tener mayor aporte de arenas o digamos mayor erosión de las arenas, por cualquier motivo de los que ya hemos tratado de hablar. Entonces, lo más común es que ese desbalance pues empiece con un proceso ya sea erosivo o de depósito. Entonces las arenas generalmente entran y luego digamos son erosionadas o son depositadas. Aquí pues vemos un ejemplo, en este caso el esquema del balance sedimentario en un tramo de la costa. Tenemos digamos la ola predominante, tenemos un transporte como choca la playa, tenemos la playa, tenemos una zona de erosión de acantilado y obviamente tenemos una zona de transporte alrededor de la playa. En este caso pues la erosión generalmente está dándose sobre el acantilado y vamos a tener un transporte longitudinal que va a terminar de digamos erosionar, ¿sí? Aquí tenemos un proceso abrasivo. En ese caso, si tenemos un cañón en la parte del fondo, esto va a generar una corriente submarina en la cual pues la erosión puede verse acelerada por ese fenómeno del cañón submarino. Cuando tenemos entonces el balance sedimentario, hablándolo en una unidad fisiográfica, recordemos que la unidad fisiográfica, aunque aquí en esta materia no hemos trabajado mucho fisiografía, pero si la fisiografía la vemos desde el punto de vista geomorfológico o de los suelos, encontramos es una geoforma que tiene asociada a unos procesos, generalmente químicos, biológicos, humanos. En este caso la fisiografía pues va más a ese fenómeno físico dentro de la geoforma que estemos encontrando. En este caso pues vamos a ver que un acantilado o una unidad fisiográfica podemos definirla como acantilado. Ese acantilado pues va a tener un proceso de ingreso fluvial, un transporte longitudinal, una zona donde va a ser atacado y obviamente en un momento va a ser erosionado. En ese caso pues el balance sedimentario sobre la unidad fisiográfica pues vamos a tener un ingreso que va a ser fluvial, una erosión del acantilado o una erosión del fondo, y los egresos que va a ser el cañón submarino que va a sacar digamos estos restos, el transporte que va normalmente hacia el mar y la zona donde ya se acumula en la playa luego de haber erosionado el acantilado. Si recordamos entonces las células litorales, que era este concepto en el que teníamos todo lo que es la deriva del litoral sobre la playa, tenemos unas formas o unas geoformas en la zona costera, tenemos un proceso digamos de geoformas en el fondo también y todo un ciclo a una pequeña escala. Entonces esos procesos costeros que hacen acción sobre los relieves de la línea de costa
que tienen unas entradas y unas salidas, generalmente el transporte, y almacenan o erosionan, en este caso a lo largo de la costa. Entonces, generalmente eso lo conocemos como la célula litoral o la célula costera. Esta célula litoral, entonces, ¿qué nos muestra? Que tenemos generalmente, si la vemos en un esquema como lo vemos aquí, tenemos unas entradas. Ya les recuerdo que entonces en una playa ideal sin problemas tendríamos una zona de playa, y atrás de la playa tendríamos la zona de las dunas. Generalmente en nuestras dunas, pues las dunas acumularán arena, y esa arena pues nos terminará llevando a las playas, aunque también esa arena puede depositar o puede alimentar, digamos, los ríos. También vamos a tener otras entradas que van a ser obviamente la carga de los sedimentos de ríos y de los sedimentos erosionados principalmente por los acantilados. El que más aporte hace al sistema de sedimentos a nivel mundial obviamente son los ríos. Después tenemos las zonas costeras, las dunas, y obviamente las zonas que tengan acantilados. En ese caso, pues cuando llega en el ejemplo de la duna nos va a dar un almacenamiento de arena en la playa, ¿sí? Que va obviamente a fluir a través de la playa con fenómenos como el viento, digamos ingresos ya sea de las zonas de los ríos que también lleven, digamos, la arena, las lluvias, bueno, varios procesos, principalmente el viento, y obviamente terminaremos con unas salidas. Generalmente todos esos procesos de ingresos fluviales como los ríos o las erosiones de los acantilados terminarán llevándose a través de los cañones submarinos. ¿Qué son los cañones submarinos? Pues pueden ser, cuando los veíamos en las imágenes del fondo, ese canal que todavía continúa. Si nosotros veíamos en los cañones submarinos en clases anteriores del delta del río Magdalena, que después de llegar a la zona costera, en el fondo marino sigue haciendo un cañón, o sea, sigue abriendo un río. En ese caso, pues los sedimentos siguen profundizándose a nivel submarino por los cañones. En este caso, pues llegan al talud y llegan a los fondos abisales. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo se hace erosión, digamos, de un acantilado. En este caso la erosión, si bien puede ser natural en algunos puntos, aquí vemos que están sacando materiales. Entonces estamos haciendo ya sea un ingreso al sistema, a la célula litoral, pero en este caso se está acelerando de pronto la erosión porque obviamente la están utilizando para construcción o para algún proceso humano. Que también estas arenas pues en algún momento terminarán alimentando la playa o terminarán ingresando al mar, alimentando los fondos marinos, pero generalmente se está acelerando un proceso de erosión. Aquí se está desestabilizando el sistema de sedimentos. Cuando vemos entonces el fenómeno de la erosión costera, entonces la erosión costera, pues por haber modificado algún sistema, ya sea las corrientes o que cambió en algún momento una forma del fondo, digamos la parte geomorfológica en este lugar ha cambiado, entonces se está dando un proceso de erosión. Esa erosión, obviamente, ya hemos visto esta imagen en erosión costera, está generando pues una destrucción, ¿sí? Un acelerado erosión de una zona de playa, generando un pequeño, digamos, acantilado. En este caso se denomina terraza, cuando no son muy grandes, como en este caso sí tenemos una zona acantilado muy grande. Si vemos en comparación a los seres humanos aquí, pues tenemos por ahí unos 15 o 20 metros de altura. Mientras que en una terraza, pues la terraza tendrá alrededor de 1 metro o 2 metros de altura. Generalmente pues es una zona que ha sido erosionada previamente en la playa y pues se ha retrogradado y ha terminado generando esta erosión, digamos, pequeña a nivel de terraza. Cuando tenemos el ingreso fluvial, lo podemos ver aquí. Entonces este es un río que está llegando al mar. Digamos, no está generando un delta, pero sí está generando una zona directamente, está ingresando el agua al mar. Se está dando aquí el fenómeno de termoclina, donde está el agua, digamos, dulce, el agua salada, se pueden encontrar en este punto. Todo este fenómeno pues va a generar entonces unos derivas de playa, unos movimientos, ¿sí? Aquí podemos ver entonces hay algunos cordones litorales, algunas zonas de manglar. En este caso el ingreso fluvial pues está llegando directamente al mar. Aquí es donde comúnmente se da la mayor cantidad de ingresos de sedimentos que vienen obviamente del continente.
Pero también tenemos otros fenómenos que pueden acumular esos sedimentos. Aquí vemos un fenómeno de diapirismo, algo muy común en ciertas partes del mundo. Aquí en Colombia tenemos diapirismos. El diapirismo es cuando se tienen pequeños fenómenos, digamos, geológicos o microvolcanológicos, en los cuales no se genera, digamos, un volcán como los que vemos en la zona andina. En este caso el diapirismo, este es el volcán del Totumo, muy famoso aquí en Colombia. El volcán del Totumo, pues si bien tiene una conexión desde el fondo, digamos desde la parte magmática, aquí digamos, los afloramientos magmáticos no generan volcanes tradicionales como los que vemos en los Andes. Llegan hasta un punto y ese punto, digamos, genera cambios en las temperaturas y no genera lava ni sale el magma para la parte exterior, sino que genera unos movimientos previos y modifica, digamos, no llega la lava, sino que llega el lodo. Se calienta en ciertos de miles de grados en el interior de la Tierra, pero no llega digamos, a salir la lava, sino que genera el lodo caliente, y ese lodo pues genera generalmente volcanes, los volcanes o los famosos diapirismos. El diapirismo es un fenómeno que se da mucho en la zona del margen continental colombiano, principalmente en el Caribe. En el Caribe entonces no encontramos zonas volcánicas, pero sí encontramos diapirismos, muchos en la zona del talud continental, ¿sí? En la zona marina encontramos muchos volcanes, digamos, de diapirismo, que no están conectados directamente a un flujo magmático, pero los flujos magmáticos más profundos calientan ese material, y esos lodos pues obviamente se calientan y generan diapirismos. Aquí vemos una sección de la zona de la plataforma continental en un talud en la zona del Caribe colombiano. Esto es una sísmica de una zona del talud, en el cual pues se pueden ver los diapirismos en cierta parte. Cuando tenemos entonces ingreso sobre todo de aporte de sedimentos por los animales o por la fauna marina, pues vamos a encontrar en este caso a los más conocidos son los corales. Aquí tenemos un ejemplo, un coral muy sano. En este caso los corales ingresan sobre todo lo que es el carbonato de calcio, ¿sí? Recordemos que el coral es un animal, y este animal pues genera un cuerpo calcáreo. Ese cuerpo calcáreo pues está formado principalmente de carbonato de calcio, y el carbonato de calcio pues está en el sistema, y este sistema puede generar también erosión. Puede, digamos, si se muere el coral o digamos hay algún huracán o hay un fenómeno fuerte, destruye el coral, lo arrasa, y al destruir el coral se deshace y el coral se vuelve carbonato, se vuelve un carbonato de calcio, ¿sí? También vemos que muchos animales son compuestos de carbonato de calcio, como las conchas marinas también son carbonatos de calcio. Entonces terminan alimentando los sedimentos en la playa. En este caso los sedimentos marinos pues son partículas de distintos tamaños que podemos encontrar de distintas fuentes, ¿sí? Que vienen del continente, vienen de la erosión de los acantilados, vienen de la zona de playa, vienen de los animales o de los elementos en el fondo, como en el caso del carbonato de calcio de los corales o de las conchas. Entonces tenemos, digamos, un sinfín de funciones de elementos que generan esos sedimentos, y esos sedimentos también se acumulan y pueden dar ciertos conocimientos a nivel obviamente geológico y oceanográfico. Generalmente en el fondo marino, ya lo veíamos, podemos hacer digamos una perforación de esos sedimentos, y esos sedimentos pues nos van a revelar materiales, orígenes, edades. En este caso pues también los sedimentos, generalmente los cores que se toman en el fondo marino, nos revelan pues toda esta información, como ver un suelo en la tierra que le hacemos una calicata, o vemos una roca y la cortamos y podemos entender ciertos aspectos. Lo mismo son los sedimentos, pero en este caso en el fondo marino. ¿Dónde vienen los sedimentos? De los ríos, del medio ambiente, de las aguas superficiales, de las zonas volcánicas. Ya vemos en el caso submarino principalmente, si tenemos zonas que generen diapirismos de lodos, pues los lodos por diapirismo, y si tenemos volcanes digamos efusivos, pues por los procesos volcánicos. Y generalmente también podemos obtener desde el espacio exterior. Ya lo veríamos en uno de
de las presentaciones anteriores que es muy común que en la historia de la Tierra, obviamente no constantemente llegan, digamos, meteoritos muy gigantes a la Tierra, o por lo menos en los momentos en los que hemos vivido nosotros, pero sí han llegado meteoritos y esos meteoritos también generan sedimentos, son rocas, y al chocar contra la Tierra pues se vaporizan y generalmente se pulverizan y generan, en este caso, polvo que terminará siendo un sedimento. Los sedimentos se clasifican entonces por tamaño, ¿sí? En este caso pues vamos de 0.01 milímetros a 100 milímetros. En este caso vamos desde las arcillas, los limos, las arenas, los guijarros y los adoquines, ¿sí? Dependiendo de cuando vamos a una playa podemos analizar el tamaño. En este caso pues se hace todo lo que se denomina sedimentología, que es cuando se toman muestras de los sedimentos y se analizan. Principalmente la primera manera de analizarlo es por el tamaño. Entonces si son arcillas, si son limos, ¿sí? En este caso pues podemos caracterizar una playa, una zona costera, en principio viendo primero qué tamaño de sus sedimentos tiene. Entonces ahí ya nos diría que tenemos una playa arcillo-limosa, en este caso la playa, digamos viendo en la parte exterior. Si ya lo vemos en la parte submarina, pues entonces ya podemos ver qué tipo de mezcla podemos encontrar de los sedimentos. Entonces obviamente esto está muy asociado a los tres fenómenos que son erosión, depósito y principalmente transporte. En ese caso pues aquí tenemos una tabla o un modelo. Si ustedes recuerdan de pronto los modelos que se ven en edafología, en suelos, en los que tenemos arena, tenemos digamos todos los flujos de limos, arenas. Esa relación también la podemos encontrar en el transporte de sedimentos digamos al nivel marino, ¿sí? Entonces en este caso lo tenemos muy determinado principalmente por la velocidad de arrastre, ¿sí? Entonces obviamente a mayores velocidades pues va a ser más fácil mover, digamos, en cierta manera los sedimentos más pequeños que, digamos, los que son más pesados. Entonces eso cambiaría en relación a la velocidad de los sedimentos. Entonces cuando nosotros encontramos una playa vamos a encontrar que va a haber una relación principalmente con la clasificación de los tamaños de los sedimentos. Entonces al aumentar el grado del sedimento pues vamos a tener, digamos, una playa más antigua. En este caso, si nosotros vemos una zona de playa que tiene partículas de arcilla, que tiene una zona, digamos, un contenido más deleznable, más pequeño, ¿sí? Entonces las partículas van a ser un poco más arcillosas. A medida que vamos a encontrar entonces unas zonas más antiguas, van a ser las rocas un poco más grandes, mientras que la zona de playa pues va a ser, digamos, un poco más fina, en este caso las arcillas. Nosotros podemos encontrar entonces que a medida que aumenta nuestra playa tiene más contenidos arenosos o arcillosos, pues vamos a tener una playa, digamos, más relativamente madura, ¿sí? En la cual vamos a encontrar generalmente una relación entonces entre partículas de arcilla y partículas de ya sea los contenidos de guijarro, ¿sí? Entonces eso nos va a mostrar que la playa, a medida que nos estamos acercando a la playa, pues vamos a tener las partículas más limosas, más redondeadas. Si encontramos rocas, pues las rocas que se están acercando a la playa, al principio cuando llegamos a la zona costera, vamos a encontrar entonces que la playa va a tener unas rocas un poco más grandes, y cuando llegamos al borde de la playa pues vamos a encontrar ya las partículas arenosas o arcillosas, obviamente debido a que el tamaño por la erosión, en los mayores procesos de erosión se van a dar en este punto. Nosotros podemos entonces encontrar una clasificación de los sedimentos a partir de su origen. Obviamente tenemos sedimentos locales que vienen desde la tierra, los que vienen a partir de la vida en el océano o biogénicos, los hidrogenados que vienen a partir de procesos de precipitación de la parte del agua. En este caso ya veíamos un poco que en las zonas profundas se dan procesos de hidratos de carbono. Y cuando tenemos, digamos, el proceso cosmogénico, o sea, de proceso, digamos, extraterrestre, un meteorito, etc.
En el caso de la precipitación, principalmente los procesos de erosión por lluvia también, cuando la lluvia cae en la playa o cae en los ríos, se generan arrastres y ese arrastre pues termina yéndose por el agua llegando a la zona costera. Los sedimentos locales desde tierra pues vienen por los ríos, por los vientos, por los glaciares. Si estamos en una zona en la que hay glaciar, pues el glaciar va a llevar sedimentos. Las zonas de turbiditas generalmente son como asociadas principalmente a las zonas de pantanos, ¿sí? Los pantanos, las zonas de ciénagas que tienen estos procesos en los cuales hay unos ciclos biológicos grandes y generan sedimentos, y también hay aguas que están generalmente un poco lentizadas, reguladas, no tan rápidas como el flujo de un río, pero un pantano también tiene sus flujos de agua. Obviamente no son tan rápidos como los de un río, pero en este ejemplo pues se generan turbiditas, que son, digamos, un ejemplo muy común son las zonas de ciénagas o las zonas pantanosas, donde se van acumulando sedimentos, y esos sedimentos van haciendo distintos niveles o capas. Generalmente esas capas en cientos de años se vuelven una turbera, una turbidita, una piedra. Y los cambios a nivel del mar, que también pues generan en este caso cambios, obviamente la erosión. Ya lo veíamos al principio cuando hicimos el taller en Tumaco, que el ascenso del nivel del mar puede generar una destrucción de la isla, y ese ascenso del nivel del mar pues causará una erosión, obviamente modificará el área de la isla, destruyendo o modificando los sedimentos. Como vemos aquí, vemos entonces un mapa que muestra la mayor cantidad de aportes de sedimentos en el mundo. En este caso pues vemos muchos mapas, muchas indicaciones de los ríos que tienen cargas de sedimentos. Una de las más grandes, quizá la más grande en América, es obviamente la carga de sedimentos que tiene el río Amazonas, ¿sí? Lo vemos aquí. También tenemos cargas de sedimentos grandes en el caso de Colombia. Tenemos hacia el Pacífico, tenemos el río Patía, y en el Magdalena, que también tenemos, digamos, unos aportes de sedimentos muy grandes. Como vemos aquí, los glaciares también pueden aportar sedimentos, porque obviamente en todos estos procesos ahorita que se está desintegrando las zonas árticas y las zonas que tienen glaciares, pues los sedimentos que están atrapados en el glaciar, digamos rocas, arenas que están congeladas, pues terminan desprendiéndose, en este caso de los icebergs, pero también de las zonas digamos cerca de la zona costera, pues también terminarán precipitando todos estos elementos. Obviamente ayudará o generará pues nuevos sedimentos. Las turbiditas pues son sedimentos terrestres que son rápidamente acumulados. Generalmente las avalanchas son provocadas. Una avalancha es una posible elemento que puede generar una turbidita. Cuando ustedes ven un ejemplo, Armero generó una avalancha y quedó una capa que esa capa pues va a tener un cierto nivel. Eso en un tiempo podría definirse como una capa de turbera, porque quedó un fenómeno que se arrastró. Generalmente la turbidita en las zonas costeras está muy asociada a las zonas ya sea de los flujos de los sedimentos o de los flujos de sedimentos muy lentos que se dan sobre todo en las zonas de como las ciénagas o los pantanos. Pero también hay turbiditas de alta velocidad, como cuando hay derrumbes submarinos o hay procesos de avalancha o zonas en las cuales la zona costera pues se volvió o digamos un flujo muy rápido y se tapó. Aquí vemos un ejemplo. Entonces generalmente las turbiditas en el fondo marino están dadas sobre los procesos de la pendiente cuando digamos se acumulan los sedimentos. Es como decir una avalancha, pero la avalancha, si la vemos a nivel terrestre, pues lo vemos en una montaña que se desliza y van todos los flujos de material. En este caso, en la zona costera, en la parte marina, pues vamos a tener una pendiente que va a acumular unos sedimentos. Esos sedimentos se van a acumular en un punto y en algún momento se van a derrumbar. Ese flujo pues va a generar un flujo de detritos que en algún momento va a acumularse y va a generar entonces una capa.
Todas esas capas que se van acumulando generalmente pues de los tipos de flujos que ha habido durante cientos de años o miles de años, pues van a generar entonces una turbera o una turbidita. Generalmente la turbidita pues ese es como la roca que va a mostrar los distintos niveles de acumulación. Aquí es cuando nosotros vamos en un barco y hacemos, digamos, la extracción, perforamos esto y vamos a tener los distintos niveles u horizontes, en este caso de las turbiditas, que pueden sacarse los cores a nivel del mar. Cuando tenemos los cambios de nivel del mar, pues obviamente eso nos va a generar una erosión. Sí, una erosión relativamente rápida, pensando en los tiempos en el que está ascendiendo el nivel del mar. O sea, muy rara vez asciende el nivel del mar muy rápido, en años, en tiempos de años, asciende, digamos, no en meses, sino en años. En este caso, pues la erosión va a darse porque sube el nivel del mar y el mar pues va a erosionar toda la línea de costa que antiguamente no estaba cubierta. Y los orígenes calcáreos, generalmente los biogénicos, que vienen a partir de los elementos animales, de los marinos, generalmente los animales que tienen cuerpos calcáreos o silíceos. ¿Sí? Recordemos que muchos animales, cuando ustedes van a la playa, y lo primero que encuentran son las conchas marinas. Esas son conchas marinas pues que han dejado animales muertos y que queda su cuerpo calcáreo. En este caso los corales o las conchas pues son principalmente de carbonato de calcio, pero también tenemos de componentes silíceos. Y la parte, digamos, más hidrogenada de los sedimentos generalmente está más asociada a todo lo que tiene que ver sobre el fondo marino, cuando nosotros tenemos los procesos que vienen de las fumarolas que se dan en el mar, ¿sí? O cuando tenemos los procesos de descomposición y que se generan gases que se hidratan por los hidratos de carbono. Entonces todos esos elementos también pues acumulan en cierta manera depósitos de sales, depósitos de sedimentos. Entonces y por último pues los procesos que tienen que ver con los cometas o los asteroides, no muy comunes, pero digamos que se debe calcular que debe haber una gran cantidad de aportes mínimamente en cientos de millones de años de los meteoritos y cometas que caen a la Tierra. Pues obviamente se terminarán estrellando y eso terminará pulverizando, generando sedimentos, que obviamente nuestra área marina es muy grande y los sedimentos terminarán generalmente apareciendo o sumando a los sedimentos marinos. Como vemos, entonces aquí tenemos una distribución de los sedimentos marinos alrededor del mundo, en el cual vemos que hay cientos de elementos calcáreos. Digamos que hay ciertas zonas que tienen elementos calcáreos, otros tienen elementos silíceos, otros tienen sedimentos a partir de arcillas, otro de procesos glaciares, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, a partir de nuestros procesos más del Caribe y del Pacífico, pues tenemos cienos silíceos muy informados sobre todo con los procesos del origen de las costas colombianas, muy asociados al volcanismo en este caso, y también a la subida, digamos, de la orogénesis. En este caso recordemos que uno de los materiales más comunes en la Tierra pues es el sílice, ¿sí? Las playas generalmente son arenas de sílice con carbonatos. Por eso el vidrio se hace a partir de arena, y el vidrio es un sílice que se calienta a altas temperaturas, y a generarse altas temperaturas pues se vuelve un vidrio. En este caso pues vemos la distribución alrededor del mundo generalmente de los tipos de sedimentos principalmente marinos. Cuando nosotros vemos estos sedimentos pues tenemos rocas, y las rocas muy acumuladas o muy sucedidas generalmente de sedimentos pues son rocas sedimentarias. Entonces las rocas sedimentarias, ¿qué son? Pues son productos de la meteorización mecánica y química, ¿sí? Representan alrededor del 5% en volumen de los 16 kilómetros externos de la Tierra, ¿sí? Contiene que en este caso estas rocas sedimentarias tienen evidencias de los acontecimientos pasados, como lo veíamos en el ejemplo de las turbiditas, proporcionan información y nos pueden dar información alrededor también de los fósiles. En este caso los fósiles marinos, muchos son
pequeños o microscópicos que pueden depositarse, en este caso las radiolarias, que son unos pequeños organismos marinos, se pueden evidenciar en estas rocas atrapadas. Esta transformación que podemos encontrar, digamos, cuando una roca sedimentaria sufre distintos procesos, entonces podemos encontrar principalmente la recristalización, que es cuando se desarrollan minerales a partir de, pues digamos, más estables de unos menos estables. Latificación, que son sedimentos que se transforman en rocas sólidas, ya sea por compactación, por cementación, dependiendo del proceso, por un proceso tectónico, magmático, bueno, el proceso que puede generar entonces estas transformaciones. Aquí vemos entonces generalmente los dos tipos de rocas sedimentarias, que son las que vienen a partir obviamente de los sedimentos. Recordemos que las rocas sedimentarias o el sistema sedimentario está principalmente llegando al mar, entonces vamos a encontrar unas texturas que nos darán obviamente ciertos tipos de materiales. Aquí vemos los materiales a nivel general de la Tierra, ¿no? Entonces tenemos conglomerados, brechas, areniscas, limolita, lutita, limos, arcillas, etcétera, etcétera. En este caso, las que son, digamos, por acciones químicas, pues ya vamos a tener procesos en los cuales la calcita, el cuarzo, terminan teniendo un cambio y pues obviamente nos darán unos cambios químicos y obviamente nos generarán otro tipo de roca. En este caso, pues los ambientes sedimentarios determinan generando lo que se denomina en la parte marina como facies, ¿sí? Las facies sedimentarias son la acumulación al mismo tiempo de diferentes sedimentos. En este caso definen unidades. Como en la Tierra nosotros podemos encontrar las unidades geológicas, que son materiales y rocas más o menos de los mismos orígenes, edades o composiciones. En el ambiente marino no encontramos las, digamos, unidades geológicas, sino encontramos las fases sedimentarias. Entonces estas contienen un conjunto de características que reflejan esas condiciones de cómo se formaron. Entonces obviamente las fases sedimentarias las vamos a encontrar en el fondo marino. Las facies, entonces generalmente tenemos un ejemplo como el que encontramos aquí. Tenemos al principio, generalmente más cerca a la playa, las zonas arenosas, un proceso de ingreso sobre todo de la parte fluvial que genera los lodos, y finalmente hacia los fondos que terminamos acumulaciones de carbonatos de calcio. Generalmente esto es una de las configuraciones. Las arenas pues nos van a dar facies de areniscas, los lodos nos van a dar facies de lutitas y los carbonatos de calcio pues generalmente nos van a generar facies sedimentarias de orígenes calizas. En este caso, como tenemos contenidos de agua y estamos en un medio acuoso, pues los elementos van a ser sedimentarios principalmente de origen, en este caso de las facies. Las facies, como a diferencia de la Tierra, entonces serían como las unidades geológicas que encontramos en el fondo marino, generalmente asociadas a estos tres elementos: arenas, lodos y calcio y carbonato de calcio. En ese caso las facies son esas digamos zonas de transición entre uno y otro que podemos encontrar. Generalmente vamos a encontrar asociaciones, mezclas de este tipo de elementos: arena, lodo y carbonato de calcio. Las rocas sedimentarias entonces las podemos dividir en dos. En este caso las más comunes que encontramos son las lutitas y las areniscas, que son las que nos atañan en el fondo marino, ¿sí? Encontramos aquí areniscas y encontramos zonas de lutitas, obviamente muy relacionadas sobre todo con los flujos de lodos. En este caso tienen unas distintas composiciones, un tamaño y obviamente tienen unos distintos componentes, como el caso de la arenisca, que tiene un componente mucho mayor del cuarzo. El cuarzo obviamente, que es el sílice, que lo encontramos a niveles digamos muy generales. Las rocas sedimentarias calizas, que también las encontramos en la zona digamos interior, en los continentes, que son las que usamos mucho sobre todo para la construcción. Son rocas muy abundantes que se componen, obviamente, como son tan abundantes en el interior de los continentes, pues terminan obviamente siendo erosionadas y terminan formando también rocas sedimentarias de origen de cala caliza con procesos químicos en los fondos marinos. Y obviamente la caliza es una de las composiciones principales, o sea, carbonatos de calcio de muchos animales de estos procesos, como son los corales
o pues todas las conchas de los animales que encontramos en la parte marina. Cuando vemos que hay estructuras sedimentarias, entonces esas estructuras generalmente nos van a dar información asociada, ¿sí?, a unas capas, a unos planos de estratificación, como los vemos en la parte continental, en la parte geológica. Pues vamos a ver estratos de la geología, vamos a ver planos de estratificación, vamos a tener distintos niveles y estructuras sedimentarias de cómo se componen o cómo se desarrollaron. ¿Cómo nosotros reconocemos o encontramos esto? Pues básicamente en la investigación marina, con los buques que hacen investigación, digamos, a aguas abiertas. Aquí vemos un core. Esto es un buque especializado en hacer, digamos, investigación oceanográfica, y tiene una draga que genera un sistema para poder hacer una perforación en el fondo marino y sacar los cores. El core pues es este tubo que viene con toda la muestra. Cuando se deposita en el fondo marino se taladra y se saca una muestra lineal. Esa muestra pues aquí nos va a mostrar, valga la redundancia, pues cómo se compone, cómo está compuesto todos esos fenómenos de, obviamente, de los flujos. En este caso de una turbidita nos muestra las distintas edades, distintos componentes de lo que ha pasado en cientos de millones de años. Entonces las turbiditas, en el caso de los sedimentos del fondo, de muy en el fondo marino, ya en las zonas, digamos, del talud o de los fondos abisales, pues vamos a encontrar que estos flujos, que generalmente terminan haciendo turbiditas o rocas ya, digamos, medianamente consolidadas, van a mostrarnos, en el caso que vemos aquí, las distintas elementos que han sucedido durante muchos años. Aquí podremos encontrar composiciones de gases, químicas, de elementos biológicos, cómo estuvo la atmósfera en cierto momento, cómo estuvo la densidad del agua, del gas, del aire en estos estratos. Estos son como los estratos geológicos. Pues las turbiditas en el fondo marino nos darán los estratos, digamos, marinos desde el punto de vista geológico. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a partir de la perforación oceánica, como lo veíamos en el barco que nos mostraba anteriormente, en el que se muestra todo el elemento marino, cómo se utiliza una torre digamos, de perforación que genera un sistema en el cual se llega hasta el fondo y obviamente se sacan los cores para poder perforar y tener esas muestras, ¿sí? El programa, digamos, de perforación de la oceánico empezó en el año 68 y pues desde esos años pues se hacen alrededor de 2 cruceros al mes, y durante muchos años se ha venido monitoreando en ciertos lugares del mundo, pero ya se han hecho muestras de casi todas las zonas del mundo para saber entonces cómo está compuesto todo este, digamos, proceso y cómo están las edades de los fondos. Lo podemos haber visto en el mapa que veíamos en el ejercicio, sobre todo de cómo se distribuyen las edades del fondo marino. Y con esto pues terminaríamos de ver el proceso. Muchas gracias.